El Señor les bendiga, entonces somos la Iglesia Semilla y estamos terminando la tercera parte de los frutos del Espíritu, ¿ya? Acuérdense que estamos en Instagram, en Facebook, búsquennos, síganos, ahí publicamos cosas, los programas, y necesitamos seguir creciendo. ¿Les gustan esos frutos, no? Durazno. Rico. Sí, sí. Esa es mi fruta favorita, el durazno. El durazno. Eh, Antes de partir voy a leer, eh, y me pueden seguir en la lectura, Juan capítulo 15, vamos a leer del 1 al 11. Lo leímos en la primera clase, pero lo vamos a reforzar hoy día. Dice así Juan capítulo 15 del 1 en adelante. Yo soy la vid, este es Jesús hablando, ¿ya? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que aquí dice que Jesús es la vid y ustedes son los pámpanos. Pero dice que cuando no llevamos fruto, Él lo quita. Pero aquel que ya lleva fruto, lo limpia. Y ese es el proceso que hace Dios con nosotros. Nos limpia, nos limpia. A veces ese proceso es un poquito doloroso, es un poquito cansador, porque Dios quiere sacarnos brillo, quiere lo mejor de nosotros. Así que cuando estemos pasando por dificultad, entendamos que el Señor nos está sacando brillo, ¿ya? ¿Para qué? Dice, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios, dice, por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. O sea, sin él no podemos llevar fruto. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Si permanecemos en él, el Señor está atento, el Señor se agrada y nos da su favor. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto. El deseo de Dios es que nuestras vidas, cuando se las entregamos, lleven fruto, sean vidas fructíferas. Si uno lee el Nuevo Testamento, siempre está hablando de llevar fruto. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Y claro, es su amor el que nos fortalece, es su amor el que nos hace seguir apegados a Él. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, si le amamos, entonces sigamos sus mandamientos. Amén. Entonces vamos a ir ahora a esta lección. ¿Qué fruto debemos mostrar a las nuevas generaciones? Abran los micrófonos. ¿Qué fruto debemos mostrar? Hoy día El la amor, gente nos ve. el amor. El Amor, amor. digo yo también. Amor. Amor, amor. El amor que se desgrana, ¿cierto?, en varias características. ¿Qué pasa si no veo esos frutos en mi vida? Si yo, por ejemplo, soy cristiano y digo, no sé por qué no tengo los frutos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué estará pasando? No Si no estamos veo haciendo los las frutos. cosas bien. Algo falta, ¿cierto? Cuando Algo. yo planto una semilla, ¿cierto? Yo parece que lo dije en una clase. eh, es cierto, en la semilla está todo, ¿cierto? Está todo la vida que es futura que está ahí. Pero necesita de una buena tierra. La palabra de Dios es la semilla y nosotros somos la tierra. ¿Qué pasa si no estoy dando fruto? ¿Qué pasa si en una tierra, llevemos la analogía del jardín, qué pasa si no está creciendo la semillita? ¿Qué podrá pasar? ¿Qué le faltará? Agua, regarla. Abono. Agua, abono, Abono. ¿qué más? Sol. Limpiar, Algunos dicen, ah,
Limpiar la tierra. Sol. limpiar la tierra. Bueno, así, ahora devuélvanse la analogía. Nosotros somos el terreno. Hay que limpiar el terreno, hay que tomar agüita, que es su palabra, su Espíritu Santo. Hay que leer su palabra, hay que tener comunión con el Señor, que eso es lo que nos renueva. Si no estoy dando fruto, a lo mejor el Señor está trabajando en mí, pero hay que, hay que hacer cosas en uno, ¿cierto? Hay que trabajar. ¿Cómo distingo el esfuerzo humano de la obra del Espíritu? ¿Cómo sé que no es algo mío, humano? Cuando se muestra el fruto, ¿cómo sé que el amor es sincero, por ejemplo? ¿Qué es lo que muestra A Cristo. a Cristo? Pero el amor To- sincero tiene que ver con muchas cualidades. Soportar, tolerar, ser flexible. Bueno, es lo que Tener el Señor hace con paciencia, nosotros mansedumbre, y justamente. porque el amor se demuestra dijimos, con varias características que las vamos a volver a ver. Entonces, yo distingo el esfuerzo humano del trabajo que Dios está haciendo conmigo, si se manifiestan o no estas cosas. ¿Qué cosas se manifiestan en mi vida? ¿El fruto de mi humanidad o el fruto del Espíritu Santo? Porque yo puedo decir que tengo amor, puedo hacer cosas, como decía 1 Corintios 13, por amor, pero finalmente los frutos van a decir qué tipo de árbol soy. Y Dios quiere que llevemos mucho fruto y permanezcamos. Gloria Prado, Mateo 3:8. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén, gracias. ¿Qué significa hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Qué significa eso? Que mostremos con nuestros hechos que realmente somos cristianos. Amén. Cuando nosotros vinimos a Jesús o cuando buscamos a Dios, le pedimos perdón por todo lo que hemos hecho mal. Aquí nadie es perfecto, todos nos equivocamos, todos pecamos, todos fallamos. Pero si realmente estoy buscando al Señor, tiene que notarse. Eso es lo que está diciendo. Demuestren que su vida ha cambiado. Demuéstrenlo. Que se vea. Eso es lo que está diciendo. Que se vea. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y aquí está lo que yo leí, que es Juan capítulo 15, que habla de la vid y los pámpanos, ¿ya? La vid es la parra y nosotros somos esos pámpanos que después de donde sale el racimo. ¿Qué es lo que necesitamos? Su palabra, que nos limpie. Y para que su palabra nos limpie tenemos que conocerla. Si no conocemos la palabra, no vamos a poder estar limpios. Para llevar fruto, entonces, no sé si se han fijado cuando trabajan la gente que trabaja en los viñedos, está siempre revisando la parra y le van incluso cortando algunas ramitas, le van sacando las cosas, le echan estas cosas para que los bichos no se la coman, ¿cierto? Están preocupados ahí de cuidarla hasta que da el racimo bonito, como ese que está ahí. Dice lo que acabamos de leer, que apartado de Dios, nada podemos hacer. Y lo que está diciendo es que el pámpano, que finalmente es el racimo más tarde, no va a crecer si se sale de la vid. Asimismo, nosotros, si nos alejamos de Dios, no vamos a dar frutos. El fruto del Espíritu Santo no va a estar en nosotros. Alguien puede tener amor sincero, ser paciente y demostrar los frutos del Espíritu si no está el Espíritu Santo en él. No, No. eso es lo que dice esto. Si Dios no está en nosotros, entonces no podemos dar frutos. Y Dios quiere que llevemos mucho fruto y permanezcamos en Él. Y que eso finalmente nos va a traer gozo, alegría, esa alegría que es permanente, esa alegría de que el Señor nos perdona. Vimos ya, ¿cierto? La semana pasada, vimos los frutos del Espíritu, ¿cierto? Empezamos a desgranar el, el fruto.
Y, y como dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, ¿cierto? Y ese amor se desgrana en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos, o sea, ese es el desgrane del fruto del Espíritu, del amor. Mateo 25:21. ¿Lo tienes tú, Gloria? Yo lo tengo. Me faltó uno entonces, la Gloria. A ver, espérame, déjame. No, de la Ah, gloria, Gálatas 5:22, Gloria. Y de ahí vamos con el Es lo que leíste tú recién. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. fe. Amén. Y lo que vamos a ver hoy día, porque ya vimos hasta la bondad, la fe, que es una traducción, en otras versiones aparece fidelidad. Me parece que ahí la Daniela, en la versión de ella, debe decir fidelidad, en Gálatas, en el libro de Gálatas 5:22. Y en muchas versiones dice fidelidad, porque está hablando no de la fe de creer, sino de dar fe de que algo es así, de que algo es, es tal como se dice. ¿Ya? Veamos. Mateo 25:21, Joel. amén. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Amén. De esa fidelidad está hablando, la fe de ser fiel. Yo doy fe de que esto es así, de la alta fidelidad. Mire, fíjense el dibujo que puse. Ese bebé se va a lanzar. Luchito, la PDT tiene esa traducción, La PDT dice fidelidad, ¿cierto? fidelidad, sí. La fidelidad es esa saber que la persona va a actuar como dice que va a actuar, o que va a ser como uno piensa que es. Esa es la fidelidad. Este niñito, ¿cierto? Se lanza donde su mamá porque él sabe que su mamá lo va a sostener. Tiene que ver con ser leal, confiable. Salmo 101:6. Amén, amén. Salmo 101:6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Así es. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. A Dios le agrada que seamos fieles, fieles, fieles con nuestra palabra, fieles con nuestros compromisos, que seamos fieles con lo que nos comprometemos, con nuestros objetivos, fieles con nuestra familia, ¿cierto? Fieles en nuestro trabajo. Y dice, para que estén conmigo, el que anda en este camino de perfección, este me servirá. Dios quiere a los fieles. En realidad Dios ama a todo el mundo porque Dios nos perdona. Pero su favor, como decíamos la otra vez, está con los fieles, con los que realmente quieren estar con Él. Esta fidelidad tiene que ver con integridad también. Melody, creo que la Melody puso el 2, pero va a ser el 3. Melody. Daniel 6:4. Amén. Daniel 6:4. Sí. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, pero no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan de Daniel, que fue llevado cautivo a Babilonia? Y se destacó Daniel. Y estos sátrapas querían acusarlo, pero trataban de buscar por qué lado lo podrían agarrar. Y se dieron cuenta que no, Daniel era fiel y no había nada extraño en él, nada de que pudieran acusarlo. Esa es la fidelidad. ¿Pueden los demás confiar en usted o en mí? ¿Usted está demostrando esta fidelidad, esta confiabilidad?
Honra tus compromisos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué dice Lucas 16:10? Melody. Amén. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. A veces menospreciamos lo poco. Decimos, total, me comprometí con poco. No importa si no lo hago. No, al revés. Si no somos fieles en lo poquito, menos vamos a ser en lo mucho. Y Dios siempre quiere bendecirnos cuando somos fieles en lo poco y Él nos va a dar mucho. Tenemos que trabajar la fidelidad, ¿ya? Em, si alguien quiere preguntar, si alguien quiere opinar, puede hacerlo, ¿ya? Abre el micrófono y me dice. Incluso en las pruebas, porque nosotros a veces somos buenos cuando nos va bien, pero cuando ya nos empieza a ir mal, entonces ahí empezamos a guatear, ¿cierto? Empezamos, eh, nos desquitamos con alguien. Número 4, ¿quién va a leer el número 4? Eclesiastés 5:5. Voy, No hay Luchito, nadie. Ah, yo lo leo. pero la idea es que todos lean, así que, pero léelo esta vez, Ok, pero la idea es que todos lean dos, ¿ya? es Dale, Gloria. por la premura del tiempo. Sí, dele nomás. Dice, en la versión PDT dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Así es. Mejor no prometamos nada, Mm. porque si no vamos a cumplir, mejor dice, es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nosotros tenemos que permanecer fieles y tenemos que cumplir nuestras promesas. Y obviamente, para ser fieles, tenemos que mantener nuestra comunión con Dios. Hoy día estamos viviendo una crisis moral y de confianza. Yo siempre digo que el problema de nuestra sociedad es un problema moral, no es un problema económico, social, es un problema moral. La gente se apartó de Dios, la gente no sigue al Señor. Es por eso que no hay valores, es por eso que es más fácil hacer lo malo. Dios quiere que nuestro carácter seamos honestos, perseverantes, leales, que seamos personas creíbles, confiables, que los demás puedan en nosotros hallar, ¿cierto? Personas diferentes. Vamos a pasar al siguiente, la mansedumbre. Aquí es donde muchos me dijeron, hoy, Señor, la más débil, la mansedumbre. ¿Cierto? ¿Se acuerdan o no? Mm. Gálatas 5:23. Humildad y dominio propio. No existe Está ahí. ninguna ley en contra de esas cosas. La cambio al tiro, espérate. Nada, esa es la versión PDT. No, pero está bien. Sí. Humildad. Y aquí dice Mansedumbres, mansedumbre. ¿Sí? mansedumbre, templanza. Contra tales Sí. cosas no hay ley. Y tú Eso. leíste humildad y dominio propio, ¿cierto? Sí, en la PDT, sí. ¿Qué es la mansedumbre? Mire, humildad. Proverbio Mabel 16:32. Ya, dice así, Proverbio 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse uno mismo que dominar a los demás. Buena. ¿Y ese qué versión? La versión moderna también de la Mabel, porque la versión 60 dice, mejor es el que tarda en enojarse que el fuerte. O sea, si alguien se enoja, no es fuerte en realidad. Y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que se hace cargo de sí mismo, que el que toma una ciudad. O sea, para Dios, el que tarda en enojarse, el que se domina, es más fuerte que cualquiera. La mansedumbre tiene que ver con eso, con la humildad y con la capacidad de dominarse. Efesios 4:2, Mabel. Sean humildes, amables y pacientes y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Sean humildes y mansos, sopórtense con paciencia los unos a los otros. La mansedumbre tiene que ver con este carácter calmado, pacífico, manso. ¿Ven el dibujo? Ese animal es feroz y fuerte, es una leona, pero está mansito. ¿Por qué nosotros decimos que está mansito? Si esa leona quisiera atacar a ese hombre, Ya se lo hubiera comida. Manso exacto, perro, o sea, manso gato. manso gato, pensó que era un gato. No, No, porque
La leona tiene la capacidad de atacarlo y matarlo, pero no lo hace. Esa es la mansedumbre. Saber que tengo la capacidad, pero la tengo bajo control. Y en nuestras relaciones se demuestra en la paciencia, en la tolerancia, en soportar a los demás. Que a veces nosotros perdemos la paciencia y atacamos, ¿cierto? Número 6 dice hermana Luisa, Colosenses 3:12. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. De paciencia, de humildad. Alguien manso es alguien sumiso, calmado. Hermana Luisa, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando usted lo atacan y le gritan, ¿qué hace? Grito ¿Le, más. le devuelve otro grito? Aquí dice que cuando alguien nos hable fuerte, usted tiene que hablar tranquilo, porque eso aplaca la ira. La palabra blanda, la suave respuesta, aparta el furor. A veces nosotros atacamos el fuego con el fuego, le echamos más leña a la cosa. El manso, el que trabaja su mansedumbre, y esto estamos hablando de los frutos del Espíritu, cuando Dios está en nosotros, nos ayuda a trabajar esto. Es difícil, no es fácil. Por eso necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos a Dios para trabajar estas cosas. No es debilidad ni cobardía, porque alguno parecerá, que es cobarde, no reaccionó, no, ¿cierto? Pero no se trata de ser cobarde ni ser débil. Es al revés, O es ser falta de valiente y ser carácter. fuerte. ¿Ah? Falta de carácter a veces. Claro, Dice. porque nosotros decimos que el que tiene carácter es el que se enoja. No, po, es al revés. El que controla su enojo, ¿sí o no? Es el que tiene carácter. Mire, la mansedumbre es parte del carácter de Jesús. Eso es lo que tenemos que saber, Débora. Débora Merino, que justo dijiste que esta era tu debilidad. Así que vamos a leer, mira cómo era Jesús. Mateo 11:29. Ya. ¿Me escuchan, cierto? Sí, Dice, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde, de verdad, conmigo podrán descansar. mire, cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando aprendemos de Él, entonces, ¿cierto? En su mansedumbre, en su humildad, en su paciencia, entonces hallamos descanso para nuestras almas. O sea, la mansedumbre nos trae paz, nos trae descanso. Tenemos que ser como el Señor. Primera de Pedro 2:23, Débora. Estoy buscando. Ya lo encuentro. Primera de Pedro, ¿cuánto? 2:23. El Dice así, 8, cuando lo ya, de ahí alguien toma el 8, porque nadie ha tomado el 8. De la hermana Consuelo tiene el 9. Ya, dale, Débora. dice, cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios se encargara de todo y lo cuidara, pues Dios juzga a todo con justicia. ¿De quién está hablando ahí? Cuando lo maldecían no respondía. Cuando padecía no amenazaba. ¿De quién está hablando? De Jesús. De Jesús, de su carácter. Así era Jesús. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. Tenemos que parecernos a Jesús. Es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros, moldearnos a la imagen de Jesús. ¿Quién no ha leído? Esto es fundamental para enfrentar las pruebas y las adversidades. La mansedumbre nos ayuda a pasar las pruebas y las dificultades. Mire lo que dice en
2 Timoteo 24:25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Los que sirven al Señor no deben ser peleadores, sino amables para con todos, aptos para enseñar. La Daniela es apta para enseñar, veía, Daniela, vais bien. Sufridos, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. Sufridos, porque cuando uno es manso, sí tiene que sufrir eso. Viene con la mansedumbre, porque hay gente que se burla de los mansos, para que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿Quién va a leer el 8? Yo tengo Santiago 1:9, Ya, 1:19, 1:19. ¿sí? Dice, mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Eso. Mire, lo que menos podemos hacer, bueno, cuando la otra vez hablábamos que si, no, si estamos enrabiados, mejor contar hasta 10, pero aquí dice, seamos prontos para escuchar, estemos más dispuestos a escuchar que para hablar y que para enojarnos, porque si nos enojamos y hablamos, vamos a bajar las cosas. Mejor esperar el momento preciso para hablar. Y Santiago 1:21, Me toca a mí, ¿verdad? ¿ya? Por lo San- cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Tenemos que ser mansos para entender y recibir la palabra. A veces Dios nos habla, nos dice algo, pero nosotros somos orgullosos, no queremos recibirla. Tenemos que ser mansos para recibir también esa palabra, la cual puede salvar nuestras vidas, nos puede salvar de cosas que no conocemos. Y por último, está la templanza. Lo leyó mi hermana Gloria, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu se desgrana y se desgrana en estos últimos que hemos visto, que es la fidelidad, la mansedumbre y ahora la templanza. ¿Qué es la templanza? ¿Quién me puede decir qué es lo que es la templanza? Que también ustedes varios dijeron que eran débiles en esta área. ¿Qué es la templanza? ¿Pueden responder? Va relacionado como lo mismo, ¿no? Autocontrol, dominio. Amén. ¿Qué más? Tiene que ¿Qué, ver con qué? el equilibrio en la personalidad y en verdad en todo lo que se hace. Así es. Está más relacionado con mantenerse equilibrado. Pero obviamente tiene que ver también con lo que vimos antes, con la mansedumbre. Esa capacidad de mantenerse ahí en el punto medio. La templanza, hermana Consuelo, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Para ser libres tenemos que conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad nos hace libres. Cuando logramos tener templanza, somos libres, porque estamos equilibrados. No nos cargamos ni para allá ni para acá. La templanza nos trae verdadera libertad, ¿ya? Em, Tener una vida en control. Esa es la templanza, que, que no reaccionamos fácilmente. Tiene que ver con el equilibrio, el dominio propio. Mabel, el 9, 1 Corintios 6:12, Mabel. Primera de Corintios, 6:12. ya al tiro. Ya dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que yo quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Por eso no permito que nada me domine. Excelente, buena versión. Nada nos tiene que dominar, porque a veces la gente dice, yo hago lo que quiero, pero en realidad está siendo dominado por algo. Cuando dice que hago lo que quiero, es porque no puede hacer otra cosa en realidad. Y la palabra de Dios dice, todo me conviene, o sea, todo lo puedo hacer.
Cualquier cosa yo podría hacer, pero no todo me es conveniente. Y todo lo puedo hacer, pero no tengo que dejarme dominar de ninguna cosa. Si tenemos el Espíritu del Señor, si Dios nos ayuda, Él nos ayuda a desarrollar la templanza. Que nada nos domine. Amén. Eh, y el siguiente, Mabel, Santiago 3:5 me parece que es. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Miren, ¿cómo andamos con estas cosas? Pasiones desordenadas. Lo que acaba de leer Mabel, la lengua. ¿Cómo anda nuestra lengua? Dice que nuestra lengua en el cuerpo es algo pequeño, pero puede dejar la escoba. ¿Cuán grande bosque enciende nuestra lengua? ¿Hay algo fuera de control en nuestra vida? ¿No tenemos filtro? ¿A dónde nos va a llevar ese descontrol, esa falta de dominio? A veces por tratar de ser aceptado, por querer ganar, por no querer perder, ¿cierto? La envidia a veces nos domina la envidia, los celos, la ira. ¿A dónde nos va a llevar eso? A destruir hogares de repente por la maldad que inventa la gente. A destruirnos. Nos autodestruimos y destruimos a otros, ¿cierto? Sí. Joel, segunda Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo 2:22. Ahí está, segunda de Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, uno dice, bueno, aquí Joel es joven y hay varios que son jóvenes, pero aquí no está diciendo que uno es joven o no es joven, está diciendo que las pasiones que uno tuvo en la juventud, las sigue teniendo a veces en la adultez. Y tenemos que huir de esas pasiones. No podemos dejarnos llevar por pasiones desordenadas. Huye de las pasiones juveniles. No enfréntalas, huye. Esas cosas no te hacen bien. Y Colosenses 3:5, Joel, Al tiro, justo aquí. Colosenses 3:5, aquí la tenemos. Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. fíjense lo que dice Pablo en Colosenses. Hagan morir, o sea, esas cosas no debieran estar en nosotros. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría. ¿A dónde nos lleva el descontrol? A la perdición, a perdernos, a que nuestra vida se pierda, a dejar de ser relevante, a quedarnos estancados, a no cumplir el plan y el propósito con que Dios nos creó. Tenemos que reconocer esa lucha entre nuestra humanidad. Cuando dice carne, la Biblia habla de nuestra humanidad, de cómo nacimos. Y el espíritu es lo que Dios quiere imponer en nosotros, quiere adaptar nuestra vida, quiere que seamos transformados. Tenemos que reconocer en dónde nosotros estamos fallando. Y lo hicimos hace 2 semanas. ¿En dónde fallamos más? ¿Qué nos cuesta más? Si somos capaces de reconocer que la verdad es que tenemos que seguir trabajando, Dios mismo nos va a ayudar a poder lograrlo. Hermana Luisa, Gálatas 5:24. Pastor Luis, Hermana Melody. sí, lo que pasa es que hace un tiempo atrás me vi enfrentada a una situación y me acordé de cuando usted habló de Eva, cuando hablamos de Génesis, ¿Sí? y que a mí me llamó mucho la atención el hecho, y de hecho lo comenté, de cómo a veces nos llueven situaciones, ¿cierto? Que nos tientan y nos quedamos ahí. Y es como, y me acordé de eso, así como de ella se quedó. Y después me acordé de esta palabra que fue como huye. Entonces, Claro, es, es como, cuando estamos en esas situaciones, como no tratas de demostrar cuán fuerte eres. exacto. No es el momento para demostrar, ¿cierto? Sí, y me Claro, acordé Eva le de, dio tiempo al enemigo que la convenciera. claro, entonces justo me acordé de eso, pastor, así que gloria al Señor. Sí, uno tiene que saber cuáles son sus defectos, sus debilidades para poder ir trabajando en ellos.
Hermana Luisa, Gálatas 5:24. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí cuando dice han crucificado la carne, nuestra humanidad, nuestros deseos. Los que somos de Cristo, los que le hemos recibido, los que lo buscamos, tenemos que aprender a crucificar nuestras pasiones y deseos que finalmente nos van a llevar al descontrol, a la falta de dominio y van a haber consecuencias. ¿Cuáles son esos pasiones y deseos? El adulterio, la fornicación, la lascivia, la borrachera, la glotonería. La idea de la templanza es que seamos mansos, que seamos amistosos. Eh, no es posible en forma humana mostrar estos frutos, necesitamos la asistencia de Dios. Los frutos son cualidades persistentes en el cristiano. No sé si alguien tiene Gálatas 5:16. Parece que no lo puse, lo voy a leer yo. Dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Digo pues, anden en el espíritu, no satisfagan sus deseos humanos. Finalmente son nuestros deseos los que nos llevan, ¿cierto? Y nos llevan a descontrol. Conclusión. Acabamos de ver entonces los últimos tres granitos del fruto, que es el amor. El fruto del espíritu es el amor, pero el amor se desgrana en esto. Vimos la fidelidad, que tenemos que ser fieles, vimos la mansedumbre, ¿cierto? Que tenemos que tener humildad, paciencia, y vimos la templanza, que es dominio propio, aprender a equilibrar nuestra vida. Eh, y voy a volver a leer Gálatas 5:24, que lo leyó mi hermana Luisa. Dice, pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermana Luisa, Romanos 8:4. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así es. Dios quiere que vivamos, ¿cierto?, en Él. Y bueno, nuevamente, esto no es nada personal. Todos tenemos defectos. Estamos en un proceso. Cuando empezamos a buscar al Señor, Dios empieza a cambiar nuestra mente, también nuestro corazón. El tema es que las emociones son como en piloto automático. Cuando nuestras emociones explotan es porque no las hemos trabajado antes. La idea es que podamos pensar antes y de hecho determinar cómo vamos a reaccionar si pasa algo. Tengo que pensarlo antes, porque si va a pasar algo, me voy a dar cuenta que ya cuando pasó ya reaccioné, ya fue tarde, pero la vida sigue, así que tenemos que intentar cambiar, porque podemos dañarnos a nosotros y dañar a otros. Así que dejemos que el Señor eh, siga trabajando en nosotros. Conclusión. ¿Alguien quiere concluir, decir algo antes de terminar? ¿Alguien Sí, aprendió algo hoy día? me pasa que cuando veo, no sé, la televisión o la mayoría de nosotros estamos como muy apegados hoy en día a lo que es el tener el dinero. También pasa mucho con los jóvenes, el querer esa zapatilla, el querer ese reloj, esa cadena, ese auto. Un deseo Que- descontrolado. Como que hoy en día pasa mucho eso, más que quizá antes, Claro, claro. pienso yo. Sí, cuando pensamos en la delincuencia, un delincuente es capaz de matar a alguien por un celular, por un cigarro. Claro, ahora la vida es La vida quizás pasó a 200, cuarto lugar, quini- ¿cierto? claro, 500.000 pesos una vida, 300.000 pesos. Eso es lo que Es- se ve hoy en día. Así es, Daniela, así es. El ser humano sin Dios es así, es así. De hecho, alguien dijo una vez que, que todo ser humano tiene su precio. Que a lo mejor tú no mientes, pero si yo te ofrezco plata, no sé, po, ¿cuánto vale tu verdad? Ya, 100.000 pesos, ¿mentirías por 100.000 pesos? No. ¿Por 1 millón? ¿Mentirías? ¿Por 10 millones? ¿Mentirías? ¿Por 100 millones? ¿Mentirías? Entonces ahí hay Qué gente increíble que... verlo de esa forma, sí. Ah, Qué increíble verlo de esa forma. exacto. Bien cruel, Finalmente, cuando no hay integridad, claro. las personas se venden, po, hacen cosas por ganancia, por deseo, por obtener algo. ¿Alguien más quiere concluir? De afirmar algo, decir algo, aprendió algo.
¿Le gustó algo? ¿No le gustó? ¿Qué es lo que más lo marcó? ¿Pueden abrir el micrófono Yo antes de siento concluir? que la Mira, fórmula, siento Ah, que la fórmula está en constante comunión con el Señor. No, no hay otra. Cuando le buscamos menos, cuando leemos menos su palabra, cuando nos comunicamos menos con Él, al menos a mí me pasa que empiezan a descontrolarse mis emociones, mm, pero me falta ese dominio. Hay un revuelto de emociones queriendo salir, pero buscando al Señor, estando en Él, eh, hay paz, hay tranquilidad, hay equilibrio. Creo que no hay otra amén. fórmula más que eso, pero sí me quedo con algo que ha dicho la hermana Gloria constantemente, que es que nosotros también tenemos que querer hacer algo. O sea, el trabajo efectivamente lo hace el Espíritu Santo, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Si el Espíritu Santo nos inquieta, tenemos que escuchar. Eso. Así es. Joel, mi conclusión es claro que tenemos que esforzarnos mucho para estar tratando de estar llevando siempre buenos frutos. Y a veces igual, por lo menos a mí me pasa harto que, no sé, pues uno se equivoca o siente que cometió algún error y se culpa mucho, pues. Se culpa mucho, uno se siente mal. Y a veces eso también te lleva a alejarte de Dios porque empezáis a pensar mal también, pues decís tal vez, no sé, pues no sirvo para esto, o etc., porque difícil es el camino, es difícil el camino. Pero yo creo que hay que aprender a levantarse y tratar de buscar a Dios siempre. Si al final todos los que seguimos a Dios sabemos que en Él estamos felices, pues, que Él nos da nuestra tranquilidad, nuestra fe y pase lo que pase. A lo mejor por más que pensemos en tirar la toalla porque sentimos que a lo mejor nuestra mochila está pesada, yo creo que siempre vamos a estar mejor ahí con él, aunque sintamos de repente ese peso, pero siempre vamos a estar mejor con él. Entonces, tratar de darle nomás y ir aprendiendo. Lo digo con toda humildad porque a mí me cuesta un montón, pues, pero hay que tratar de estar ahí nomás y yo creo que va a llegar un minuto en donde vamos a irnos perfeccionando y refinando y vamos a lograr estar ahí así mejor que ayer, po. así es. Entonces, eso. Gracias, Joel. Qué bueno es saber que Dios nos apoya en esto. Jesús dijo, yo no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un ayudante, un ayudador, alguien que les fortalezca, alguien que les anime, alguien que esté con ustedes. Y ese es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Pero obviamente tenemos que nosotros tener la disposición de escucharlo, de no hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. ¿Alguien más quiere decir algo? Luchito, Eh, Gloria y hermana Luisa. sí, yo creo que también es importante pedirle a Dios que nos ayude a conocernos a nosotros mismos, porque a veces nosotros reaccionamos por alguna tranca que podamos tener, alguna mala experiencia, y si no sabemos por qué reaccionamos así, no podemos orar por esa área de nuestra vida. No sé, de repente uno reacciona violentamente por alguna situación, tal vez porque vivió alguna experiencia similar cuando era chica, cuando era joven, y uno reacciona siempre a la defensiva a veces por alguna situación psicológica, y también es bueno conocer esa área de nuestra vida, por eso es que es bueno pedirle a Dios que nos muestre quiénes somos o qué es lo que nos está pasando para poder orar por esa área de nuestra vida que me cuesta dominar. Amén, amén, Eso, Luchito. Muy buena amén. la clase, gracias. Primero reconocer que algo no está bien. Y después, como dice Gloria, pedirle al Señor que nos ayude a identificar el origen de eso. Si no reconozco que no estoy bien, voy a seguir mal. Si reconozco que estoy mal y no identifico la causa, el origen, no voy a poder superarlo. Entonces, en eso, Gloria, bien, porque el Señor nos ayuda y nos va mostrando dónde estamos mal. Hermana Luisa, y al tener el fruto del Espíritu, en realidad siempre pidiéndole al Señor, estamos dando testimonio de que el Señor está con nosotros, así porque es.
supongamos que no tenemos buen comportamiento en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, todo, no estamos dando un buen testimonio y sobre todo si la gente nos escucha, porque nuestros jueces generalmente a veces son nuestra propia familia, pero también la gente de afuera siempre nos está mirando. Así es. Entonces tenemos que tener el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Bien, concluimos. ¿Qué controla su vida? ¿Su naturaleza humana o su naturaleza espiritual? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos primero. Pero el fruto del Espíritu, o sea, el amor, nos asegura la libertad. ¿Quiere ser libre? Déjese dominar por el Espíritu Santo. Deje que Dios haga el trabajo. Dios sigue trabajando en nosotros y quiere mejorar. Dios no nos va a enrostrar las cosas al tiro, todas de una. No, Dios va a ir trabajando en nosotros de a poco. Nos va a ir ayudando a modificar nuestro carácter para que podamos controlar nuestras emociones. Necesitamos su espíritu, pero Dios ya lo dio. Él nunca nos dejó solos, nunca nos ha dejado solos, siempre está con nosotros todos los días. El amor nos capacita para transformar el mundo. Mire, ¿qué va a transformar el mundo? El amor de Dios. El fruto del Espíritu va a transformar el mundo. Cuando el fruto del Espíritu se manifiesta en nosotros, el mundo cambia. Nuestro entorno cambia. Nuestra iglesia, nuestra familia, todo cambia. Y el fruto, o sea, el amor, es la evidencia máxima de nuestra vida cristiana.